El presidente argentino Javier Milei se postuló como un anarco-libertario radical, prometiendo libertad y cargar los costos del ajuste estructural a la élite política. ¡Viva la libertad, carajo! Su plan de 35 años tiene como objetivo reducir el tamaño del Estado, eliminar el gasto social, realizar cambios radicales en el ámbito laboral, comercial y financiero para poner fin a los controles de precios, recortar los derechos de los trabajadores y liberalizar la economía. También pretende reducir drásticamente los fondos de jubilación y las pensiones e incluso el cierre del Banco Central de Argentina. Hablamos con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Economía Política de la Universidad de Rosario, presidente de la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales. También trabaja con uno de los principales sindicatos en Argentina, la CTA. Bueno, el primer dato es una devaluación muy importante, una devaluación del 50% del peso argentino, lo que significa que desde el primer día de devaluación comprar un dólar costó 118% más y eso se traslada a precios, sumado a la libertad de precios, hay una escalada de precios gigantesca en la fecha. Hoy se va a conocer el dato de inflación de diciembre, se espera una inflación del 25 al 30% de diciembre, una cifra muy parecida para el mes de enero y una inflación anualizada de todo el año 2023 un poquito por encima del 200%, lo que supone una transferencia de ingresos brutal. Esta pérdida continua de ingresos como resultado de la inflación y el deterioro de las condiciones económicas generales afecta especialmente a quienes viven con ingresos fijos. Desde hace varios años, la Argentina ha vivido una crisis inflacionaria muy grave. Enojado, caliente, con bronca, con ganas de patear todo. Hoy, martes 2 de enero del año 2024, las empresas comenzaron a aumentar sus productos. Ya empezaron a romper las pelotas. Día 2 y ya empezaron a aumentar sus precios. En especial, la cordobesa, Arco. Esta gente terminó el año con estos aumentos brutales. 40, 40, 30, 50, 50, 60 en alimentos. Aducían, ¿sabes qué? Que venían con los precios atrasados. Listo, ya está. Dijimos, con este aumento brutal, ya está. Ahora bien, hoy, martes 2 de enero, nos encontramos con estos aumentos de nuevo. En concepto de que no sabemos por qué. Los gobiernos peronistas no han podido controlar esa inflación, que tanto afecta las condiciones de vida de la mayoría de la población. Por eso fue electo Javier Milei, para controlar la inflación, con la promesa de que el ajuste lo pagaría la élite política. Pero tras su asunción del mando, la inflación no paró. De hecho, los precios subieron mucho más. Debido a la ley que liberaba el control de precios y al ajuste de austeridad, los precios subieron al tiempo que el dinero se devaluó aún más. Si a eso le sumamos que la audacia política del gobierno Milei está llevando a funcionar de una manera antidemocrática por decretos, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia que instaló la libertad de precios en la Argentina, modificó con ese decreto la ley de alquileres, perjudicando a los inquilinos y favoreciendo, por supuesto, al sector propietario de bienes inmuebles y dinamizando el mercado inmobiliario, que es un mercado fuertemente especulativo, interviniendo con el nuevo tipo de cambio de una manera muy importante en los mecanismos especulativos y en las cuentas externas. La deuda externa de la Argentina viene creciendo. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue cancelar deuda por 3.200 millones de dólares, para lo cual emitió una letra en dólares
que le entregó al Banco Central para retirar reservas internacionales por 3.200 millones de dólares. Ahora está emitiendo títulos dolarizados para resolver la deuda privada de sectores privados de la Argentina con proveedores externos, producto de deuda comercial por importaciones. O sea que Argentina está cancelando deuda y al mismo tiempo está incrementando la deuda pública externa. Mientras los partidos de derecha de todo el mundo retratan a Davos como una base del socialismo y la conspiración globalista, el Foro Económico Mundial le dio la bienvenida a Javier Milei como a un orador estrella. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. La queja de Milei contra el colectivismo resonó claramente entre el elenco de banqueros de élite e hipercapitalistas reunidos en la lujosa estación de esquí. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. El libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y para imponer esa libertad, Javier Milei ha buscado implementar un régimen de tolerancia cero para la disidencia. Esto incluye una serie de protocolos antiprotestas equivalentes a un estado policial, algo que antes solo se veía en dictaduras militares. Esto porque lo que muchos llaman violencia económica requiere que se imponga efectivamente violencia física real, especialmente en un país con una rica historia de lucha popular entre una clase trabajadora fuerte y una élite despiadada que controla la violencia estatal. Los protocolos de Milei autorizan a la policía a intervenir y detener a personas sin orden judicial, si se percibe que están bloqueando cualquier camino, pasarela o entrada a un edificio, incluso si existen rutas alternativas o si los sujetos no están obstruyendo activamente a nadie. Los protocolos otorgan a la policía la autoridad para operar gradualmente hasta que el espacio destinado a la circulación esté completamente liberado. Una disposición abierta a diversas interpretaciones que podría efectivamente poner fin a las manifestaciones y protestas sociales, las cuales son una piedra angular de la vida democrática republicana. Incluso si protestan en un área privada, su manifestación puede ser etiquetada como una disrupción social, lo que constituye otro motivo para la intervención y la detención sin orden judicial, bajo la apariencia de un delito flagrante. Los protocolos también exigen a las fuerzas estatales documentar y recopilar inteligencia sobre los líderes de las organizaciones sociales, etiquetando los vehículos que los transportan y sus conductores como posibles cómplices de los potenciales crímenes de los manifestantes. La inteligencia recopilada sobre los manifestantes será procesada por el Ministerio de Seguridad y enviada a la Fiscalía General para una eventual acción legal. Además, los protocolos de Milei exigen procesar a los padres que llevan a sus hijos a las manifestaciones, especialmente si los niños faltan a la escuela o si se consideran en peligro. A pesar de que ahora cualquier forma de manifestación, gracias al protocolo de Milei, debe ser dispersada por la policía, poniendo así cualquier niño cercano en peligro.
Es importante entender que asistir a manifestaciones y marchas en familia es una tradición en Sudamérica. Los protocolos responsabilizan a las organizaciones sociales por cualquier daño a la propiedad, y cualquier extranjero que asista a una manifestación podría enfrentarse a la deportación. La Secretaría de Seguridad y Política Criminal mantendrá un listado permanente de organizaciones sociales que incluye el número de presuntos infractores entre sus filas. El listado será actualizado y procesado hasta que se esclarezcan todos los procesos en su contra. Es irónico que este puño de hierro de vigilancia, represión y persecución, implementado por agencias estatales, esté siendo impuesto por un autoproclamado anarcolibertario, que hizo campaña bajo la premisa de "Viva la libertad". Sin embargo, como resultado directo del aumento radical de los precios, la pérdida de empleos y las privatizaciones previstas de sectores estatales estratégicos, muchos anticipan una próxima ola de conflicto social, a pesar de los draconianos protocolos antiprotestas de Javier Milei. Grandes cordones policiales en la puerta del Congreso, muchas banderas. También de hecho, el 24 de enero ya hubo una multitudinaria protesta que desafió al gobierno de Javier Milei. Queda aún por verse si finalmente Javier Milei podrá imponer ese estado policial envisionado en sus protocolos. Pero la perspectiva que tenemos, según mi modesto saber y entender, es una perspectiva de conflicto social muy fuerte. Yo creo que estamos al borde de un gran caos social. La sociedad argentina no va a resistir estas medidas que ha tomado el presidente Milei, y fundamentalmente se ha despreocupado de cuestiones que son esenciales. Dos cuestiones: tarifas y alimentos. Dos cosas que han aumentado terriblemente y puede ser un factor desencadenante en la República Argentina de un gran conflicto social. Yo creo que eso es lo que estoy viendo para adelante. Creo que es un futuro de caos social y de alta conflictividad. Pedro Peretti es un productor agrícola que también escribe en la reconocida revista Página 12. Bueno, el campo el campo venía de un problema muy fuerte, que es la sequía. Producto del cambio climático, la Argentina sufrió una sequía muy fuerte que hizo perder alrededor de 20.000 millones de dólares de ingresos, pues se perdió casi el 50% de la cosecha de soja, casi el 50% de la cosecha de trigo, se perdió casi el 70% de la cosecha de maíz. O sea, hubo un impacto muy fuerte, que eso afectó a la macroeconomía y las reservas del Banco Central y le obligó a maniobrar al anterior gobierno para tratar de que los productores vendieran la soja que tenían retenida. Cuando los productores retienen soja en la cantidad que estaba retenida, significa que tienen una solvencia económica muy importante, porque nadie retiene lo que necesita para vivir. ¿Fue retener la soya una medida política de los grupos de capital agrícola? Si Peretti tiene razón, entonces esos mismos grupos de capital pronto podrán tener mucho que ganar comprando activos estatales estratégicos. En el Parlamento, durante todo el mes de enero, hay sesiones extraordinarias de debate parlamentario para aprobar una legislación que está compuesta por más de 660 artículos que modifica, desregula el sistema legal en la Argentina, entre otras cosas para favorecer las privatizaciones de todas las empresas y entes públicos de la Argentina. Digamos que, en resumidas cuentas, el programa ultraliberal de Javier Milei asume el legado que dejó el gobierno de derecha de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019, más todas las reformas regresivas de la década del 90, bajo la presidencia de Menem y de la Rúa, que asumieron, en definitiva, la propuesta de reestructuración regresiva de la dictadura militar del año 76 al 83. Así que podemos decir que se está llevando adelante una potenciación de un objetivo de hace medio siglo, de una reforma reaccionaria de la economía, del Estado y de la sociedad en la Argentina. Todo de una manera acelerada en este primer mes de gobierno.
La necesidad de controlar un proceso de décadas de inflación era evidente para todos. En las elecciones del año pasado, los temas se centraron en cómo y quién podría hacerlo, un radical como Milei o un partido peronista de orientación más social. Pero ha pasado un mes y parece que las promesas de Javier Milei de cargarle los costos del ajuste estructural a las élites puede que no hayan sido sinceros. Vos ves el programa de Milei, es una agenda de negocios hecho a favor de las corporaciones, ahí no hay un proyecto de país, ahí no hay un proyecto económico, ahí no hay nada, ahí es solamente necesito saquear el litio, para saquear el litio necesito esta medida, para saquear el petróleo necesito hacer esto, y estas son las empresas beneficiarias y tomo las medidas que necesitan ellos. O sea, es un proyecto, es una agenda de negocios con un proyecto de saqueo. Las corporaciones no pagan impuestos en la República Argentina. El sostén fiscal de la Argentina es sobre la base del consumo. IVA es lo que más paga. Los trabajadores, un kilo de pan paga igual Roca, que es el multimillonario número 1 de la Argentina, que Juan Pueblo, que no tiene ni para comer. Todos pagan el 21% de IVA. Ahí trató de remediarlo algo Massa, llegó tarde, pero trató de remediar cosas. Evidentemente la Argentina necesita que las grandes transnacionales paguen impuestos, fundamentalmente las cerealeras, que son grandes evasoras, y fundamentalmente controlar los 28 puertos privados que tiene la Vera del Paraná, por donde salen y entran el 80% de las exportaciones e importaciones, y por donde sale el 90% de la cocaína que se va a rumbo a Europa, debe ser controlada, debe ser fiscalizada. No se puede gestionar un país si no se pesa, si no se sabe lo que entra, si no se sabe lo que sale y si no se controla. Y yo creo que en ese sentido el gobierno de Alberto Fernández ha sido un verdadero fiasco. Y precisamente ese control de puertos y ese cobro de impuestos son algunas de las diferencias más radicales entre las propuestas socialdemócratas y las neoliberales, como las de Javier Milei. Si el Estado no cobra impuestos a las corporaciones transnacionales, el financiamiento de sus necesidades, por más esenciales que sean, recaerá en la población, vía impuestos al consumo y tarifas para cubrir necesidades que antes cubría el Estado, como educación, salud, seguridad, mantenimiento vial y otros. Y es precisamente la gente que se reunió en ese salón de Davos a escuchar a Javier Milei los que más se benefician por esas medidas, de dejar hacer y dejar pasar sin control. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. El doctor Gambina afirma que el drama sociopolítico que se desarrolla en Argentina puede tener repercusiones a nivel mundial. Porque ahora se abrió la puerta no a la derecha, sino a la ultraderecha. La Argentina tiene ahora un presidente que se asume liberal libertario, el primer liberal libertario presidente del mundo. No se trata de un nacionalista de derecha como Bolsonaro, o como Trump, o como Meloni, sino que se trata de un cultor de la escuela austríaca, primera vez en la historia contemporánea del capitalismo que un cultor de la escuela austríaca, un conservador a ultranza, asume la presidencia, y eso genera expectativas en la derecha mundial. Así como Pinochet en el 73 abrió las puertas a la escuela de Chicago, a la liberalización de la economía y al neoliberalismo, marcando el rumbo que luego asumió Gran Bretaña con Thatcher, Estados Unidos con Reagan, Felipe González y la socialdemocracia en España, Mitterrand en Francia, y hubo una onda neoliberal por 40 años en el mundo.
puede marcarle un rumbo de salida, entre comillas, a la crisis del capitalismo mundial. Por eso la derecha mundial está mirando con mucha expectativa el éxito para el relanzamiento del capitalismo mundial en un tiempo de crisis muy profunda.